Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es los prismas. Vamos a ver lo que es la superficie prismática. Es aquella superficie generada por una recta denominada generatriz, que se desplazan paralelamente a sí mismas a lo largo de una base poligonal denominada directriz. Entonces, tenemos dos tipos de superficies prismáticas, las que son abiertas y las que son cerradas. Al tener un plano, trazamos generatrices que son paralelas, observamos que se ha formado una figura no cerrada. En este caso, como es una figura no cerrada, o sea, una figura abierta, se le llama superficie prismática abierta. Acá tenemos también un plano a la cual se ha trazado generatrices y observo que se ha formado una figura cerrada. Como viene a ser una figura cerrada, a esto se le llama superficie prismática cerrada. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los prismas. El prisma es aquel poliedro determinado por una superficie prismática cerrada y dos planos paralelos entre sí y secantes a todas las generatrices. También decimos que el prisma tiene dos caras paralelas y congruentes. Entonces observamos que un prisma tiene dos caras paralelas y que son congruentes. Como son congruentes a estas caras se le llama bases. También tiene otras caras que son regiones paralelográmicas denominadas caras laterales. Acá tenemos regiones que son paralelográmicas, a eso llamamos caras laterales. Todas las aristas contenidas en alguna base del prisma se le denomina aristas básicas y el lado común en las dos caras laterales se le denomina arista lateral. Entonces, en un prisma, si yo tengo sus respectivas aristas que pertenecen a las bases, a eso llamamos aristas básicas. Ahora, si tenemos unas aristas que contienen a dos planos, que en este caso vienen a ser las caras laterales, a estas aristas le llamamos aristas laterales. Los prismas se nombran según el número de lados que tiene la base. Por ejemplo, si la base tiene 7 lados, se le denomina prisma hectagonal. Vamos a ver lo que es la sección transversal. La sección transversal es un plano que cruza al prisma. Al cruzar, por ejemplo, acá tengo un prisma y se ha cruzado un plano. A esta región que se ha formado se le llama sección recta. Es la sección determinada en el prisma por un plano perpendicular y secante a todas sus aristas laterales. Ahora, tener presente que esta región formada, que es la sección recta, tiene que ser perpendicular a las aristas. Si es perpendicular a las aristas, viene a ser la sección recta. Tener presente que esta sección recta es diferente a lo que viene a ser la base. En este caso, a este prisma se le llama prisma hectagonal, porque tiene un hexágono de base, prisma hexagonal. No te olvides porque la base viene a ser un hexágono. Vamos a ver el área de la superficie lateral. Para hallar el área de la superficie lateral viene a ser simplemente la suma de áreas de las caras laterales. O si uso otra fórmula sería que el área de la superficie lateral va a ser igual al perímetro de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Tener presente que esto viene a ser el perímetro de la sección recta. También tenemos el área de la superficie total. Para hallar el área de la superficie total, eso va a ser igual al área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base. También podemos hallar el volumen. El volumen va a ser igual al área de la base por la altura. También podemos hallar el volumen, pero hallando el área de la sección recta por la arista lateral. Vamos a ver la clasificación de los prismas. Tenemos prismas oblicuos y prismas rectos. Los prismas oblicuos es aquel prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a la base. Entonces, nosotros tenemos un prisma, tenemos la base, que viene a ser un cuadrilátero. En este caso, vemos que las aristas no chocan perpendicularmente con la base. Como no chocan perpendicularmente con la base, a este se le llama prisma oblicuo, porque tiene una cierta inclinación. Tenemos la medida de la arista lateral, tenemos que la altura está fuera del prisma. En este caso, esta altura debe chocar perpendicularmente con el plano que contiene la base. Estas figuras de aquí vienen a ser las bases y vienen a ser congruentes. Tenemos acá una sección recta que debe ser perpendicular a las aristas. Esta figura viene a ser la sección recta. Tener presente que no es lo mismo la
la medida del área de la sección recta con el área de la base son diferentes. Y acá puedo mencionar que el área de la sección recta es menor que el área de la base. A su vez yo puedo decir que la altura va a ser menor que la arista o la medida de la arista lateral. Entonces en el gráfico se tiene el prisma cuadrangular oblicuo, que viene a ser el prisma ABCD, A', B', C' y D'. Entonces tener presente estas condiciones para mi prisma oblicuo. Ahora vamos a ver el prisma recto, el que se usa bastante. Es aquel prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a la base. En este caso, las aristas de mi prisma chocan perpendicularmente a la base. Tener presente aquí que la medida de la arista lateral también va a ser la misma que la medida de la altura. Entonces yo puedo definir aquí que la medida de la arista lateral es igual a la medida de la altura. Y aquí a su vez el área de la sección recta, recuerda que eso tiene que chocar perpendicularmente con las aristas, el área de esa sección recta va a ser igual al área de la base. Entonces, el área de la base es igual al área de la sección recta. Eso se cumple para un prisma recto. En el gráfico se tiene que el prisma pentagonal, porque la base es un pentágono, en este caso prisma pentagonal recto ABCDY y A', B', C', D' y E'. O sea, está formado por estas bases. Tener presente que el área lateral y la altura tienen la misma medida y el área de la sección recta con el área de la base también tienen la misma medida. Vamos a ver ahora lo que es el paralelepípedo. Es aquel prisma cuyas bases son regiones paralelográmicas. En este caso, vienen a ser las bases, las caras de mi prisma vienen a ser paralelogramos. Tenemos también el paralelepípedo rectángulo. Es aquel prisma cuyas caras son regiones rectangulares. En este caso, tenemos un prisma donde las caras vienen a ser rectángulos. Y en este caso también podemos decir que es un prisma recto. Tener presente que las medidas de sus dimensiones o de las aristas está formado por A, B y C. Eso vienen a ser las dimensiones de las aristas para mi paralelepípedo rectángulo. Ahora, también tiene una diagonal, que vamos a ver cómo se halla la diagonal de ese paralelepípedo. Ahora, el paralelepípedo tiene 4 diagonales, las cuales son congruentes y de igual longitud. En este caso, cuando tienen la misma longitud, se le llama cubo. Ahora, el paralelepípedo rectangular, o también llamado rectoedro, que viene a ser esta figura, tenemos su diagonal de dicho rectoedro. Para hallar la medida de esa diagonal, todo está en función de la medida de las aristas. Entonces, se usa la siguiente fórmula. Diagonal al cuadrado va a ser igual a la arista al cuadrado más la otra arista al cuadrado más la otra arista al cuadrado. Entonces sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Eso va a ser igual a la diagonal del rectoedro elevado al cuadrado. También podemos hallar el área de la superficie total de un rectoedro, que viene a ser el área de la superficie total, va a ser igual a 2 veces la multiplicación de 2 en 2 de las aristas. En este caso sería 2 por A por B, más B por C, más A por C. Y para hallar el volumen de ese paralelepípedo o rectoedro, simplemente va a ser el volumen igual a la multiplicación de las 3 dimensiones. En este caso sería A por B y por C. Vamos a ver ahora lo que es el tronco de pirámide. Es una porción del prisma comprendido entre una de sus bases y un plano no paralelo a las bases, que a su vez tiene que ser secantes a todas las caras laterales. Tenemos el tronco de prisma triangular para un prisma oblicuo. En este caso, es la porción del prisma oblicuo limitado por una de sus bases y un plano no paralelo a dicha base. En este caso, yo tengo un prisma oblicuo. Yo trazaría un plano que no va a ser paralelo a la base. En este caso, como no es paralelo y es un plano inclinado a esto, observamos que es un prisma con cierta inclinación. Por ejemplo, acá se ha trazado un plano que a su vez me ha formado una región que es diferente o que no es paralela a la base. Cuando sucede esto, este es el análisis o esto viene a ser mi tronco de prisma, donde tiene cada uno de sus vértices, tiene su respectiva altura, tiene la medida de su arista lateral, tiene la altura que está fuera de la figura.
En este caso observamos en el gráfico que se tiene el tronco del prisma. Recuerda que el prisma vendría a ser todo, pero nosotros vamos a analizar esta sección. Entonces el prisma o el tronco del prisma viene a ser A, B y C, A', B', C'. Entonces nuestro análisis simplemente va a ser desde una región dentro del prisma hacia la base. Esto viene a ser el tronco del prisma. Para hallar el volumen de ese tronco de prisma se usa la siguiente fórmula. El volumen va a ser igual al área, en este caso de la base, formado por la figura A', B' y C', todo eso multiplicado por la suma de las alturas que le corresponde a cada uno de los vértices. En este caso es un triángulo la base. La suma de las alturas sobre 3. Con esto puedo hallar yo el volumen de un tronco de prisma. Tener presente, eso es para un prisma triangular, pero si tuviera cuadrangular, la suma sería de 4 alturas. También podemos hallar por otra fórmula. El volumen va a ser igual al área de la sección recta multiplicado por las dimensiones que tiene mi prisma. En este caso A más B más C, todo esto sobre 3. En este caso viene a ser ASR, viene a ser el área de la base o de la sección recta, y ABC vienen a ser las aristas laterales, o sea, las medidas que tienen las aristas, en este caso A, B y C. Vamos a ver el tronco de un prisma triangular recto, es el que también se usa más. Es la porción del prisma recto limitado por una de sus bases y un plano no paralelo a dicha base. En este caso tenemos un prisma recto donde tengo la base y se traza un plano donde se ha formado una región, en este caso ABC. Esta región no es paralela a la base, tener presente eso, a su cual tiene sus respectivas medidas de aristas de cada uno de sus vértices. Tener presente que las alturas van a ser igual a las medidas de sus aristas. En el gráfico se tiene que el tronco del prisma, en este caso A, B, C, y A', B', B' y C'. Nuestro tronco de prisma va a ser esta zona, ya no toda, sino la zona de aquí. Para hallar el volumen de ese tronco de prisma viene por la siguiente fórmula. El área de la base, que en este caso es una región triangular A', B' y C', el área de esa base, multiplicado por las medidas de las aristas que tiene de esa región formada. En este caso A más B más C, todo esto sobre 3. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 3 ejercicios que tiene que desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular el área de la región sombreada. Me piden hallar el área de esta región sombreada, que viene a ser un triángulo AFH. Piden hallar el área de ese triángulo, si ABCDE y EFGH, esa figura viene a ser un rectoedro. Entonces vamos a desarrollar eso. Observamos que esta figura, esta región que viene a ser un triángulo formado por los lados AF, FH y AH, vienen a ser diagonales. Por ejemplo, AH viene a ser la diagonal del cuadrilátero AEHD. Observo que AF viene a ser diagonal del cuadrilátero ABFE. Y FH viene a ser la diagonal del cuadrilátero EHGF. Entonces, como son diagonales, vamos a trabajar con triángulo rectángulo. Observemos la medida AH. Tú observas para el cuadrilátero AEHD, que viene a ser un rectángulo, AH viene a ser una diagonal, o si trabajamos con el triángulo rectángulo, recuerda que esto viene a ser 90 grados, vendría a ser un triángulo rectángulo donde tengo la medida de los catetos y esto vendría a ser la hipotenusa. Entonces, tener presente que esta arista AE va a ser igual a HD, entonces si esto es 6, esta medida va a ser 6. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, podría hallar la hipotenusa para este triángulo AHD. Observa, hay una relación de lados en los catetos. 3K, 4K, esto le correspondería a 5K. Esto es un 3 por 2, 4 por 2, y esto sería un 5 por 2, que vendría a ser 10. Entonces, la diagonal AH va a ser 10. Observemos también en este triángulo de acá, AEF. También debería ser un triángulo rectángulo, donde aquí viene a ser 90 grados. Entonces esto va a ser 90 grados. Como esto viene a ser un triángulo rectángulo y observo que los catetos, que vienen a ser AE y EF, tienen la misma medida. Entonces sería un triángulo de ángulos
notables iguales, en este caso 45. Entonces se aplicaría la relación de lados para un triángulo o rectángulo de 45, sería K, K y K raíz cuadrada de 2. Entonces, si esto es 6, esta medida de la diagonal, que viene a ser la hipotenusa para ese triángulo, sería 6 raíz cuadrada de 2. Ahora veamos la medida de la diagonal FH para el rectángulo EFGH. Recuerda, si este es 8, esta arista también sería 8. Y a su vez la arista FG también sería 8. Entonces aquí también sería 8. Entonces, si esto es 6, acá también va a ser 6. Ahora, observa que esto también vendría a ser un triángulo rectángulo de catetos 8 y 6. Por teorema de Pitágoras o aplicando la relación de lados, esto sería 3K, 4K, 5K. 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2, que viene a ser 10. Entonces ya tengo la medida de FH. También tengo la medida de AH y tengo la medida de AF. Entonces, el triángulo, observo que el triángulo AHF viene a ser un triángulo que tiene dos de sus medidas son iguales. Entonces viene a ser un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, la medida de su lado AH y FH van a ser iguales y a su vez van a ser igual a 10. Entonces, como es un triángulo isósceles, podría trazar su altura. Recuerda que vamos a hallar el área del triángulo, base por altura. Entonces lo que voy a hacer es dibujar a dicho triángulo. Entonces yo voy a dibujar el triángulo. Lo voy a traer aquí. Acá tengo mi triángulo. Este va a ser el triángulo AHF, donde AH vale 10, HF también vale 10 y AF vale 6 raíz cuadrada de 2. Entonces todo esto vale 6 raíz cuadrada de 2. Como viene a ser un triángulo isósceles, si yo le trazo su altura, 90 grados, esa altura para un triángulo isósceles también viene a ser también una mediana. Entonces estas dos medidas van a ser iguales. La altura, que le voy a llamar HF, y hay HF, vamos a llamarle P. Entonces yo voy a decir aquí que HP viene a ser altura. Y a su vez también voy a decir que HP viene a ser mediana. Entonces, como ha dividido a la base en dos partes iguales, si todo vale 6 raíz cuadrada de 2, cada uno de ellos viene 3 raíz cuadrada de 2 y acá también sería 3 raíz cuadrada de 2. Para hallar el área de ese triángulo, porque a mí me piden hallar el área del triángulo AHF, tengo que hallar la medida de la altura. Entonces, por teorema de Pitágoras, vamos a hallar la medida de la altura HP. La hipotenusa para este triángulo rectángulo viene a ser 10, sería 10 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la medida de este cateto, que viene a ser la altura de dicho triángulo, que viene a ser HP elevado al cuadrado, más la medida del otro cateto, PF, que es 3 raíz cuadrada de 2. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría acá 10 al cuadrado 100 igual a HP al cuadrado más 3 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Sería 9 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2. Y 9 por 2 sería 18. Entonces yo puedo hallar la medida de pH. En este caso, pH al cuadrado sería 100 menos 18. Recuerden que 18 pasa a restar. 100 menos 18, eso es igual a 82. Para hallar el valor de HP, simplemente esa potencia 2 pasa como raíz. Sería raíz cuadrada de 82. Entonces ya tengo la medida de HP, que viene a ser la altura. Raíz cuadrada de 82. Ahora, a mí me pedían hallar el área de ese triángulo, de esa región, el área de esa región triangular. Entonces, hallamos el área. Entonces, el área de la región triangular AHF va a ser igual a la base, que vale 6 raíz cuadrada de 2, por altura, que vale raíz cuadrada de 82. Recuerda que la altura, que es HP, yo ya lo hallé, es raíz cuadrada de 82. Base por altura, todo esto sobre 2. Ahora observas, mitad y mitad sería 3. Acá tendría 2 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 82. Esto viene a ser igual a 3 por una sola raíz, que sería 2 por raíz cuadrada de 82, que viene a ser 2. Raíz cuadrada de 82 lo puedo convertir como un 2 por
41. Entonces tendría 3 igual a, 3 por raíz cuadrada de 2 por 41. Recuerda que 82 lo he convertido en 2 por 41. Donde acá 2 por 2 sería 4 y tendría 4 por 41. Entonces el área va a ser igual a 3 por, como acá el 2 por 2 es 4, raíz cuadrada de 4 sería 2. Todo eso por, me quedaría raíz cuadrada de 41. Y esto va a ser igual a 3 por 2, 6, por raíz cuadrada de 41. Entonces yo ya tengo el área de esa región triangular. El área de esa región triangular va a ser 6 raíz cuadrada de 41. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular el volumen del prisma recto. Entonces, me piden hallar el volumen de este prisma. En este caso, la base vendría a ser un triángulo rectángulo. Entonces, como me piden hallar el volumen, para hallar el volumen para un prisma, eso viene por la fórmula. Volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la arista lateral, que viene a ser la arista que está en las caras laterales. También es llamado altura. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo observo aquí que la base es un triángulo rectángulo. Recuerda que tiene dos bases este prisma. Es un triángulo rectángulo. Ahora, esto viene a ser la arista lateral. Estas medidas de aquí vienen a ser la arista lateral. Ahora, no sé la medida de la arista lateral, pero observo que esta arista lateral es igual a esta arista de la base, que viene a ser DE. Pero como recuerda que viene a ser la base un triángulo rectángulo, podría hallar la medida de la arista de la base, que es DE, por teorema de Pitágoras. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, vamos a hallar la medida de esa arista. Entonces, del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, DFE, vamos a hallar la medida de la arista básica DE. Por teorema de Pitágoras, tendría que la medida que en este caso DE va a ser la hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a 15 al cuadrado, recuerda que estamos aplicando teorema de Pitágoras, más 8 al cuadrado. Vamos a desarrollar eso. Yo tengo que DE al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado, 225, más 8 al cuadrado, 64. Tendría que DE al cuadrado va a ser igual a 225 más 64, 289. 2 pasaría como raíz cuadrada y tendría que el valor de DE, que viene a ser esta arista, va a ser igual a raíz cuadrada de 289, eso es igual a 17. Entonces yo tengo la medida de E. Aplicando teorema de Pitágoras, esta medida va a ser igual a 17. Ahora, como te puedes observar, DE es igual a EB. Tienen la misma medida. Entonces, esta arista lateral también va a ser 17. Recuerda que tienen la misma medida. Entonces, yo tendría la medida de la arista lateral o altura. Ahora, recuerda que para hallar el volumen tengo que tener el área de la base. Este puede ser la base o acá arriba también puede ser la base. Ahora, como es un triángulo rectángulo, puedo hallar el área de ese triángulo rectángulo que viene a ser la base. Entonces, vamos a hallar el área de la base. ¿Y esto qué va a ser igual? El área de un triángulo rectángulo, recuerda que la base viene a ser un triángulo rectángulo, viene a ser su área, la multiplicación de los catetos entre 2. Entonces sería 15 por 8, todo esto sobre 2. Lo que voy a hacer acá es simplificar, mitad y mitad sería 4. 15 por 4, eso es igual a 60. Entonces, sería 60 unidades cuadradas. Ya tengo la medida de la base, que va a ser 60. Recuerda que esta arista vale 15, acá también valdría 15. Si esto es 8, acá también va a ser 8. Si esto es 17, acá abajo también sería 17. Tener presente eso. Entonces, una vez que ya tengo el área de la base, ya podría aplicar mi fórmula para hallar el volumen. Hallamos el volumen. Entonces, el volumen viene a ser igual al área de la base multiplicado por la arista lateral. Tener presente aquí que la arista lateral va a ser igual también que decir la altura. Entonces, reemplazando tendría que el volumen va a ser igual al área de la base que vale 60 multiplicado por el área lateral que vale 17. Entonces el volumen va a ser igual a 60 por 17, eso es igual a 1020. En este caso sería unidades
cúbicas. Entonces ya tengo el volumen para el prisma, va a ser 1020. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular el área de la superficie lateral. Entonces me pide ya el área de la superficie lateral del prisma regular. Entonces, como este es un prisma regular, las bases de ese prisma van a ser un polígono regular. En este caso es un triángulo. Como va a ser un triángulo, tiene que ser un polígono regular. La medida de sus lados de dicha base van a ser iguales. Entonces, tengo que tener presente que la medida de los lados van a ser iguales. Eso se cumple para un prisma regular. Entonces, si la medida de los lados son iguales, esta arista de la base vale 2, esta arista también va a ser 2. La de aquí también va a ser 2. De la misma forma, esta medida va a ser 2, aquí también va a ser 2 y esta medida también va a ser 2. Ahora, para hallar el área lateral de mi prisma, voy a usar la siguiente fórmula. Entonces, el área lateral o de la superficie lateral va a ser igual al perímetro de la base multiplicado por la arista lateral. Entonces, con esa fórmula yo voy a hallar el área lateral de la superficie o el área de la superficie lateral. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hallar el perímetro de la base. Entonces vamos a hallar el perímetro de la base. Hallamos el perímetro. Entonces vamos a hallar el perímetro. El perímetro de la base vendría a ser 2P, va a ser igual. La base viene a ser un triángulo, entonces sería para hallar el perímetro la suma de los lados. Y vendría a ser 2 más 2 y más 2. Entonces el perímetro va a ser igual a 6. Entonces ya tengo la medida del perímetro. La arista lateral en este caso valdría 10. Entonces yo voy a decir aquí que la arista lateral va a ser igual a 10. Entonces, como ya tengo la medida del perímetro y ya tengo la medida de la arista lateral, vamos a usar la fórmula. Hallamos el área de la superficie lateral. Entonces, por fórmula, el área de la superficie lateral viene a ser el perímetro de la base multiplicado por el área lateral. Entonces, el perímetro de la base va a ser 6. Y eso lo vamos a multiplicar por la arista lateral. La medida de la arista lateral vale 10. Entonces, el área de la superficie lateral va a ser igual a 6 por 10, 60 unidades cuadráticas. Entonces, como a mí me pide hallar el área de la superficie lateral, o sea, de los costados, sin contar las bases, el área va a ser igual a 60 unidades cuadráticas. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, dado un prisma recto cuya base es un hexágono regular, inscrito en una circunferencia. Entonces, me dan un prisma cuya base viene a ser un hexágono. En este caso, como me dicen que es regular. Si es regular, la medida de sus lados van a ser iguales. Ahora, como la base para este prisma es un hexágono, viene a ser un prisma hexagonal. Ahora me dicen que esa base, que es un hexágono, está inscrito en una circunferencia. Entonces, esta figura de aquí lo puse aquí. Tengo mi hexágono y tengo que ese hexágono está dentro de una circunferencia. El hexágono está inscrito en una circunferencia. Entonces, me dice, cuyo diámetro mide 10 metros. Entonces, de esta circunferencia que contiene el hexágono, el diámetro de esa circunferencia vale 6. Entonces yo voy a decir aquí que el diámetro es igual a 6. En este caso 6 metros. Ahora me dice, la altura es el doble de la longitud del diámetro. Entonces, para este prisma voy a ubicar su altura. En este caso, ubico el centro, que viene a ser este punto, y de este punto al centro de la base de mi prisma, también voy a unir. Al unir esas medidas, al unir estos puntos, eso viene a ser la altura de mi prisma, que le voy a llamar h. Ahora, me dice que la medida de esa altura es igual a 2 veces el diámetro. Entonces, yo voy a decir que h va a ser igual a 2 veces el diámetro. Pero como el diámetro vale 6, entonces yo voy a decir que la altura va a ser igual a 2 por 6, es igual a 12 metros. Tener presente que esta medida de la altura va a ser igual a la arista lateral. Entonces yo voy a decir que AL es igual a la altura. Entonces yo
la arista lateral y la altura son iguales. Entonces lo que voy a hacer es igualar. La arista lateral va a ser igual a la altura. Pero ya tengo la medida de la altura. La altura vale 12. Entonces a su vez yo voy a decir que eso vale 12. Ahora me dice, calcular el volumen del prisma. Entonces me piden hallar el volumen del prisma. La fórmula para hallar el volumen de un prisma viene a ser, el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la arista lateral. Para eso necesito hallar el área de la base, pero la base viene a ser un hexágono. Vamos a hallar el área de ese hexágono. Tener presente aquí que me dicen que el diámetro vale 6. Recuerda que el hexágono está dentro de una circunferencia y el diámetro va a ser 6. Si el diámetro vale 6, ¿cuánto valdría el radio para esa circunferencia? Por ejemplo, esta línea de aquí viene a ser el radio. Si el diámetro vale 6, el diámetro va a valer la mitad. Perdón, si el diámetro vale 6, el radio va a valer la mitad, que va a ser 3. Entonces, el radio de esa circunferencia va a valer 3. La base lo traje aquí. Acá está mi hexágono y está dentro de una circunferencia. Yo sé que el radio, por ejemplo, el radio, que lo voy a dibujar por aquí. Por ejemplo, esto va a ser el radio. R es igual a 3 metros. Entonces, ahora, tenemos un hexágono que está dentro de una circunferencia donde tengo el centro O y tengo la medida del radio. Ahora, yo tengo que hallar el área de ese hexágono. Para hallar el área del hexágono, lo que voy a hacer es, voy a usar la siguiente fórmula. El área del hexágono, por ejemplo, lo voy a escribir aquí. El área del hexágono, en este caso le voy a llamar hexágono, va a ser igual. Para hallar el área de un hexágono, lo que voy a usar es la siguiente forma. El área del hexágono es el semiperímetro multiplicado por la apotema. Entonces, el área del hexágono, o sea, de un polígono, simplemente va a ser su semiperímetro multiplicado por su apotema de dicho polígono. En este caso vamos a trazar la apotema. Recuerda, el apotema es del centro que va perpendicularmente al lado del polígono. Entonces, esta línea de aquí le trazo una perpendicular, que a su vez divide en dos partes iguales al lado del polígono. Esta medida viene a ser la apotema. Entonces, yo para poder hallar el área de este hexágono, que es el área de la base del prisma, lo que tengo que hacer es hallar la medida del apotema y la medida del lado y la suma de los lados de mi polígono. En este caso, vamos a hallar esto a partir del radio que vale 3 metros. Ahora, para poder hallar el apotema y la medida del lado de mi hexágono, vamos a tener que recorrer el tema de polígonos regulares notables. Entonces, acá lo que vamos a colocar es polígonos regulares notables. Vamos a usar ese tema. Entonces, para un hexágono, la medida del lado de ese hexágono lo representamos por la letra L6, donde 6 me indica el número de lados que tiene el polígono. Entonces, la medida del lado de ese hexágono va a ser L6. Ahora, yo sé por definición de polígonos regulares notables que la medida del lado de un hexágono que representa L6 va a ser igual al radio de esa circunferencia que está alrededor de dicho polígono. Entonces, L6 va a ser igual al radio. Pero yo sé cuánto vale el radio. El radio para esa circunferencia que contiene el hexágono es igual a 3 metros. Entonces ya tengo la medida del lado del hexágono. ¿Qué más? Vamos a hallar también el apotema. Yo sé que el apotema viene a ser para un hexágono regular que está dentro de una circunferencia, viene a ser R por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, eso viene a ser la medida de mi apotema para un hexágono. Donde la medida del radio vale 3, entonces el apotema sería 3 por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. Entonces, ya tengo la medida del lado de mi hexágono y ya tengo la medida de su apotema. Ahora, lo que voy a hacer es hallar el área de mi hexágono. Para poder hallar el área del hexágono, voy a hallar el semiperímetro, que viene a ser 6 veces, recuerda que hay 6 lados del hexágono, 6 veces la medida de su lado, que vale 3. Y luego a eso le voy a multiplicar la apotema para poder hallar el área del hexágono. Entonces,
El semiperímetro va a ser 6 veces la medida del lado del hexágono sobre 2. Entonces, reemplazando, tendría 6 por la medida del lado, que vale 3, todo esto sobre 2. Lo que voy a hacer aquí, simplemente simplifico. Mitad y mitad me queda 3. Entonces me quedaría 3 por 3 y esto va a ser igual a 9. Entonces el perímetro va a ser 9 metros. Ahora vamos a hallar el área. Hallamos el área. Hallamos el área de la base. Entonces el área de la base, recuerda, era igual al semiperímetro multiplicado por la apotema, en este caso de un hexágono. Reemplazando, tendría el semiperímetro que vale 9 y el apotema va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. Entonces, ya podemos hallar el área de la base. Operando, tendría que el área de la base va a ser igual 9 por 3, 27 raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2 metros cuadrados. Entonces yo tengo el área de la base de mi hexágono. A nosotros nos pedían hallar el volumen. Hallamos ahora el volumen. Vamos a hallar el volumen del prisma. Hallamos el volumen. Entonces, el volumen del prisma va a ser igual al área de la base multiplicado por el área lateral, que viene a ser igual a la altura. Entonces, tendría que el área de la base, el volumen va a ser igual al área de la base, que vale 27 por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 2. Y el área lateral, que es igual a la altura, es igual a 12. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Mitad y mitad me quedaría 6. Entonces yo puedo hallar el volumen del prisma. Tendría 27 por 6, eso es igual a 162, multiplicado por la raíz de 3. Entonces, en este caso, raíz cuadrada de 3. El volumen va a ser 162 por la raíz cuadrada de 3, en este caso en unidades, metros cúbicos. A mí me pedían hallar el volumen del prisma, entonces el volumen del prisma va a ser 162 raíz cuadrada de 3. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el área de la superficie lateral. Entonces, acá me dan la figura, me piden hallar el área de la superficie lateral del prisma recto. Entonces, de este prisma recto me piden hallar el área lateral. Me dicen que EC vale 10 raíz cuadrada de 5. Entonces, la medida de esto viene a ser 10 raíz cuadrada de 5. Entonces, vamos a hallar el área de la superficie lateral de este prisma. Entonces, observemos algo aquí. Observa que EC viene a ser diagonal de ese paralelepípedo. Recuerda que esto viene a ser un paralelepípedo. Entonces, yo voy a decir aquí que C viene a ser diagonal del prisma, en el caso del prisma ABCD y EFGH. Entonces, observo que ese va a ser la diagonal del prisma o del paralelepípedo ABCD y EFGH. Entonces, hay una fórmula para la diagonal de esta figura, que viene a ser, en este caso, la diagonal al cuadrado va a ser igual a una de las aristas al cuadrado, más la otra arista al cuadrado, más la otra tercera arista elevado al cuadrado. Esta fórmula voy a usar para hallar la medida de la diagonal. Entonces, reemplazando, ya tenemos la medida de las aristas. Una de las aristas vale 8K, la otra vale 6K y la otra vale 5K. A partir de esta fórmula voy a hallar la medida de K y para saber la medida de cada una de esas aristas. Entonces, reemplazando, tendría la medida de la diagonal, que viene a ser EC, es 10 raíz cuadrada de 5. Todo eso elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 8 al cuadrado más la otra arista que vale 6K elevado al cuadrado, más la otra arista que vale 5K elevado al cuadrado. Yo tendría acá 10 al cuadrado, 100, raíz cuadrada de 5 al cuadrado sería 5. 100 por 5 sería 500. Esto va a ser igual a 8K al cuadrado, sería 64K al cuadrado. 6K al cuadrado sería 36K al cuadrado. Más 5K al cuadrado sería 25K al cuadrado. Entonces yo tendría acá 500, va a ser igual 64 más 36
más 25, este es igual a 125 multiplicado por k al cuadrado. 125 pasaría a dividir, sería 500 entre 125, eso es igual a 4. Esto va a ser igual a k al cuadrado. Entonces yo puedo saber la medida de k. Pasa como raíz cuadrada, yo tengo que el valor de k va a ser igual a 2. Entonces, como k es igual a 2, yo puedo saber la medida de las aristas. Esta medida va a ser igual a, como k vale 2, sería 8 por 2, sería 16. Este valor vale 6, como k vale 2, sería 6 por 2, sería 12. Y esta arista vale 5k, donde k vale 2 sería 5 por 2, eso sería 10. Entonces esta arista vale 10, 12 y 16. Para hallar el área de la superficie lateral, nos piden el área de la superficie lateral. Para hallar el área de la superficie lateral, lo que tengo que hallar es el perímetro multiplicado por la arista lateral. Entonces yo tengo que saber el perímetro de la base y para eso lo voy a multiplicar la arista lateral, que vale 10. Entonces tener presente que esto es 16, acá también va a ser 16, si esto es 12, esto también va a ser 12. Vamos a reemplazar. El área de la superficie lateral va a ser igual al perímetro. El perímetro viene a ser la suma de 12 más 12 más 16 más 16. Entonces sería 2 veces la medida de 12 más la medida de 16. Y a todo esto le voy a multiplicar la medida de la arista lateral, que vale 10. Entonces tendría que el área lateral va a ser igual a 12 más 16, 28 por 2, sería 56, multiplicando por 10. Entonces el área de la superficie lateral va a ser 56 por 10, 560. Entonces, el área lateral para mi superficie de este prisma va a ser igual a 560 metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular el área de la superficie total del rectoedro, o sea, me pide hallar el área de la superficie total de este rectoedro, si las diagonales de las caras, miren, me dicen que las diagonales de cada una de esas caras miden raíz cuadrada de 34. Esta diagonal va a ir raíz cuadrada de 34. Me dicen que esta también va a valer raíz cuadrada de 58. Y la otra diagonal vale raíz cuadrada de 74. Entonces, me piden hallar el área de la superficie total conociendo la medida de las diagonales. Entonces, vamos a desarrollar esto. Para yo saber el área de la superficie total de este rectoedro, necesito saber la medida de las aristas. Entonces, le voy a colocar su respectiva medida. Esta arista le voy a colocar la letra A. A la arista de aquí, la letra B. Esta arista le voy a colocar la letra C. Entonces, tengo que saber la medida de esas aristas. Ahora, vamos a hallar la medida de cada una de esas aristas. Tener presente que estas diagonales, si trabajamos con triángulos rectángulos, vienen a ser hipotenusas de triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí, si yo trabajo con esta diagonal, este triángulo rectángulo de aquí, por ejemplo, esto viene a ser 90 grados. Tengo la medida de este cateto y la medida de este cateto, que vendría a ser la medida de C. Si esta arista vale C, esta vale C, y esta también vale C. Entonces yo le colocaría C. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, yo tendría aquí que A al cuadrado más C al cuadrado, eso va a ser igual a raíz cuadrada de 74 elevado al cuadrado. Ahora, si yo trabajo con este triángulo rectángulo de aquí, recuerda que esto viene a ser triángulo rectángulo. Igual, triángulo rectángulo donde tengo la medida de los catetos y la hipotenusa. Entonces yo tendría aquí que B al cuadrado más C al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Y observemos también para este triángulo rectángulo. Recuerda que aquí va a ser 90 grados. Donde esta arista vale A, aquí también vale A y acá va a ser A. De la misma forma, esta vale B, la de aquí vale B y esta arista también va a valer B. Entonces, como es un triángulo rectángulo, aplico también teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 58 elevado al cuadrado.
Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo tendría que a al cuadrado más c al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 74 al cuadrado, sería 74. De la misma forma, b al cuadrado más c al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 34 al cuadrado, 34. Y a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 58 al cuadrado, sería 58. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo que puedo hacer aquí es sumar todo eso. Yo tendría a al cuadrado más a al cuadrado, dos veces a al cuadrado. B al cuadrado más b al cuadrado, dos veces b al cuadrado. C al cuadrado más c al cuadrado, dos veces c al cuadrado. Y tendría la suma de 74, 34 y 58, que eso va a ser igual a 166. Como ambos tienen 2, le saco mitad. Y tendría la mitad de todo, sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. O factorizaría 2 y lo paso a dividir. Sería 166 entre 2 sería igual a 83. Entonces yo tengo la suma de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a 80. A partir de estas ecuaciones tenemos que hallar la medida de a, b y c. Ahora, observemos algo aquí. Yo observo que a al cuadrado más b al cuadrado, yo sé cuánto vale, acá lo tengo, mira, vale 58. Entonces yo tendría aquí que 58 más c al cuadrado es igual a 83. 58 pasaría a restar, tendría que c al cuadrado va a ser igual a 83 menos 58, eso es igual a 25. Entonces yo sé el valor de c, c vale 5. Ya tengo el valor de c. Vamos a hallar los valores de los otros. ¿Qué más? Por ejemplo, el valor de c lo reemplazo en esta ecuación. A al cuadrado más c al cuadrado igual a 74. Entonces yo tengo acá a al cuadrado más c al cuadrado que vale 25 y esto va a ser igual a 74. 25 pasaría a restar y tendría que a al cuadrado va a ser igual a 74 menos 25, eso es igual a 49. Potencia 2 pasa como raíz, tendría que el valor de a va a ser raíz cuadrada de 49, eso va a ser igual a 7. Entonces yo tengo el valor de a. Vamos a hallar lo que falta, el valor de b. Por ejemplo, acá tengo a al cuadrado más b al cuadrado igual a 58. Yo tendría aquí, tengo a al cuadrado más b al cuadrado igual a 58. Entonces yo tendría a al cuadrado más b al cuadrado igual a 58. Donde a al cuadrado vale 49. Más b al cuadrado y esto es igual a 58. 49 pasa a restar, tendría b al cuadrado igual a 9. 58 menos 49 es 9. Entonces el valor de b al cuadrado, que es igual a 9, simplemente va a ser igual a 3. Entonces ya tengo el valor de b. Una vez que ya tengo el valor de a, b y c, vamos a usar la fórmula del área de la superficie total. Pero yo sé que el área de la superficie total va a ser igual a 2 veces a por b más b por c más a por c. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar para hallar el área de la superficie total. Entonces el área de la superficie total sería 2 por AB más BC más AC. Entonces reemplazando tendría el área de la superficie total va a ser igual a 2 por A que vale 7 por B que vale 3 más B que vale 3 por C que vale 5 más A que vale 7 por C que vale 5. Entonces vamos a reemplazar. El área de superficie total va a ser igual a 2 por 7 por 3, 21 más 3 por 5, 15 más 7 por 5, 35. Entonces yo puedo hallar el área de la superficie total. Esto va a ser 2 por 21 más 15 más 35, eso es igual a 71. Entonces voy a saber el valor del área de la superficie total. 2 por 71 es 142 unidades cuadráticas. Entonces a mí me pedían hallar el área de la superficie total del rectoedro, entonces eso va a ser 142 unidades cuadradas. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6.